¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Es muy increíble poder estar juntos otra vez y pensar que podemos vernos cada domingo. Es muy, muy especial. Eh, la pandemia, las cosas que pasan en tiempos difíciles, pero nada nos ha detenido estar juntos. Eso es increíble. Solamente Dios pudo hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios, desde toda la historia humana, ha pensado precisamente en que estemos conectados. Y hoy precisamente es un domingo muy especial, un domingo donde no solamente nos reunimos y nos ponemos a estar contentos de que vamos a recibir la palabra de Dios, sino que todo el mundo estamos en la misma convicción. Hoy se llama el Día Mundial de las Comunicaciones. ¿Por qué, hermanos? Porque precisamente Dios quiere conectarse en todo el mundo y tenemos precisamente este 3 de mayo, la mayoría de las iglesias a nivel mundial nos conectamos para hablar de lo mismo. Dice una escritura: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestro antepasado por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Hermanos, bienvenidos, porque estamos justamente celebrando esa comunicación que Dios ha querido tener con nosotros. Yo quiero agradecer, estamos muy agradecidos en nuestra familia de iglesias. Y a lo mejor de repente en nuestra vida cotidiana no nos damos cuenta, pero somos una familia de iglesias a nivel mundial, donde delegados y representantes se han preocupado y han decidido precisamente, han pensado en dedicar un tiempo, en que dediquemos todos un tiempo a reflexionar cómo estamos conectados o qué hace posible nuestra conexión. En nuestro tiempo online, precisamente, en nuestro diario vivir, ya vivimos en línea, ahora le decimos online o en línea, ¿verdad? Precisamente nos queremos conectar en todos lados. Podemos estar aquí y podemos de repente estar escuchando a alguien que está hablando en Australia, en China, o en Estados Unidos, en donde sea. Y hoy por eso lo llamamos Día Mundial de las Comunicaciones. La comunicación realmente se trata de Dios y nosotros. Eso es donde empieza la comunicación. Entonces hoy vamos a conocer las redes, vamos a conocer cómo poder conectarnos, muchachos. Y yo quiero que pongas mucha atención, porque precisamente el que es el mejor en la comunicación y el mejor conector, el que mejor conecta con la gente y el que mejor se comunica es el Señor, Dios el Señor. Yo doy gracias también a nuestro hermano Ángel Jiménez, que es encargado precisamente, el director regional de comunicaciones en nuestro país, en México. Y en cada iglesia tenemos embajadores. Quiero también levantar y dar gracias a nuestro hermano Ángel Lira. Ángel, esposo de Nelly, nuestro hermano, es el que está encargado de las comunicaciones precisamente aquí en nuestra iglesia en Tepic. Amén. Entonces vamos a empezar, vamos a arrancar precisamente en Salmo 12, en el versículo 1 y 2. Dice: levanto los ojos a las montañas. ¿De dónde viene mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, el creador del cielo y la tierra. Creo que Dios probablemente él está escuchando las oraciones de sus hijos. Y si decimos probablemente, me quedo muy corto. Él escucha las oraciones de sus hijos. Él quiere conectar con sus hijos porque escucha la necesidad que tiene la gente de Él. Y hermanos, eso es especial, porque nuestro mundo está clamando a Dios. Es un momento difícil en nuestra historia humana. Y cada vez más gente clama al Señor. Por eso dice la Escritura: mi ayuda vendrá del Señor, el creador del cielo y de la tierra. Dios está escuchando cada vez a más gente que nunca en esta pandemia. Y tú eres parte crucial de ese mensaje de esperanza. Tú y yo somos parte esencial de ese mensaje. Dios se comunica con nosotros a través de su creación. Es la primera cosa que Él hizo, conectar con nosotros a través de lo que Él ha creado. Él es como una impresora de tercera dimensión, ¿verdad? Donde precisamente podemos ver cómo Él ha creado el universo entero para nosotros. Eso es increíble. Dice la Escritura: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, la naturaleza divina, se ha visto claramente. Hermanos, dice aquí, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Hermanos, precisamente Él quiere mostrar sus cualidades a través del universo.
nosotros lo hemos percibido así. A medida que lo exploramos más y más, entendemos las cualidades del Señor, lo poderoso que es, lo grande que es, ¿verdad? Y no solamente a través de sus cualidades. Dios también se comunica a través de sus mensajeros. Él tiene sus amigos cercanos, ¿verdad? Sus amigos cercanos para poder comunicarse con nosotros. La lista original de sus amigos, precisamente como dice aquí la Escritura en Mateo 23:34, dice: por eso yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. Son sus amigos de Dios. Es la gente que Él utilizó para poder comunicarse con nosotros, ¿verdad? Y eso es increíble. Entonces, aquí lo más especial es que Dios se comunicó a través de la creación, se comunicó a través de mensajeros, pero también se comunicó a través de un mensaje de texto, ¿verdad? Un mensaje de texto. Y Él estuvo texteando a través de muchos miles de años, a través de muchos autores, para poder hacernos llegar la Escritura. Dice en 2 Timoteo 3:16 y 17, toda Escritura está inspirada por Dios, es útil para enseñar, reprender, corregir, educar, precisamente una vida de rectitud, porque nos capacita. Entonces, hermanos, Él nos manda un mensaje específico para poder capacitarnos para hacer su voluntad. Y hermanos, si la Escritura no era suficiente, si la creación no es suficiente, si sus amigos que nos mandaron un mensaje no es suficiente, y si aún el mensaje de texto no fue suficiente, Él nos mandó algo todavía más increíble, más increíble. Precisamente nos mandó a Jesús. Dios definitivamente se comunicó con nosotros a través de Cristo. Y si podemos pensar, mi hija estaba estudiando animación digital, y si yo puedo pensar un poquito en esos términos en Dios, yo puedo pensar cómo Él se hizo animado. Él, siendo Dios el Señor, Él se hizo como un hombre, como nosotros, como una animación, y vino a la tierra a comunicarse con nosotros. Él veía que incluso el mensaje de texto nos costaba aprender a la humanidad. Entonces Él vino en cuerpo, en sangre y huesos, y quiso comunicarse con nosotros. Qué increíble, ¿no, muchachos? Eso es muy especial. Entonces, precisamente en Juan 1, versículo 14, dice: el Verbo se hizo carne e hizo su morada entre nosotros. Hemos visto su gloria, la gloria del Hijo único que vino del Padre, lleno de gracia y de verdad. Precisamente Jesús no solamente fue el mejor comunicador, Jesús fue el mejor conector. Él quiere estar en contacto con nosotros, quiso estarlo, y precisamente llegó a conectarse con nosotros a la tierra. Tan llegó a conectarse que precisamente murió en la cruz. Dice en Colosenses 1, 19 y 20, dice: porque Dios se alegró de que toda su plenitud habitase en Él, y a través de Él para reconciliarse consigo mismo todas las cosas, ya sean cosas en la tierra o cosas en el cielo, haciendo la paz a través de su sangre derramadas en la cruz. Entonces, hermanos, qué increíble, porque Dios se vuelve no solamente el mejor comunicador, sino el mejor conector, la mejor conexión, porque conectó con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestras necesidades, ¿verdad? Y precisamente Dios es el conector más grande. Pero al ser conector más grande, al enviar a su Hijo, a su esencia, para conectarse con nosotros, nos enseña a conectarnos unos a otros, conectarnos entre sí. Dios, que es el conector más grande, entonces nos enseña y nos ayuda a conectarnos entre nosotros. En 1 Corintios 12:12 dice: el cuerpo es una unidad, aunque compone de muchas partes, y aunque todas partes son muchas, forman así un cuerpo. Así es con Cristo. 1 Corintios 12, versículo 12. Y hermanos, así es. Mira cómo nos enseña a conectarnos. Y que no solamente con Él, sino entre nosotros también. Entonces, nuestra conexión comunica. Entonces, nuestra conexión, fíjate cómo va evolucionando. Dios se conecta con nosotros, Dios comunica, después Dios se conecta, Dios manda un mensaje de texto, Dios se conecta a través de Jesús con nosotros, y después nos enseña a conectarnos entre nosotros. Pero de una vez conectados con nosotros, entonces ahora nosotros debemos conectarnos con el mundo, conectarnos con los que no
tienen su palabra con los que no le conocen. Dicen Juan 13, 34 y 35, así es como todos reconocerán que son mis discípulos, cuando vean el amor que tienen el uno por el otro. Hermanos, qué increíble todo esto, porque precisamente estamos conectándonos, y gracias a nuestra conexión entre nosotros, gracias a nuestra conexión con el Padre, es como nosotros podemos también enseñar a la gente a conectar con Dios. Hermanos, vivimos en una humanidad egoísta, vivimos en una humanidad difícil, una humanidad donde no respetan a Dios. Tú y yo no sabíamos respetar a Dios. Tú y yo de repente no respetábamos ni a nuestras esposas, a nuestra familia, a gente que amamos no lo respetábamos. Pero Dios en esa conexión nos enseña a amarnos unos a los otros, a conectarnos y a poder estar conectados con Él y viviendo precisamente una conexión de comunidad, ¿verdad? Eso es increíble. Nuestra comunicación conecta. Y un ejemplo claro es Pablo. Pablo en Romanos 11, versículo 12 nos enseña, ruego que ahora, por fin, por la voluntad de Dios, se abra el camino para que yo venga a ustedes. Anhelo verlos para que pueda impartirles algún don milagroso, algún don espiritual para hacerlos fuertes. Es decir, para que tú y yo seamos mutuamente alentados por la fe del otro. Entonces, lo que Pablo es increíble, porque precisamente Pablo hizo todo lo posible para conectar. Él se conectó con Jesús. ¿Recuerdas? Jesús lo encontró, ¿verdad? Y él se hizo un apóstol. Él se convirtió al cristianismo después de que le perseguía a los cristianos. Él después se hizo un fervoroso seguidor de Jesús. Él fundó iglesias y quería, justamente tenía esa pasión para que estuvieran conectadas sus iglesias, las iglesias de Dios, y que estuvieran entre ellos un ambiente de mucha conexión. Entonces, imagínate todo lo que usó Pablo. Imagínate en una prisión escribiendo estas cosas en un papiro, ¿verdad? Enviándoles las cartas a través de un camello, del barco, yo no sé cómo, a través de muchos meses. Y quién sabe, pensando en quién sabe cuánto tiempo lo iban a recibir. Tal vez algunas cartas a lo mejor hasta se perdieron, pero él no perdía su entusiasmo de estar conectado con ellos. Entonces piensa un poquito, ¿verdad? ¿Cómo habrá utilizado Pablo y los apóstoles los medios de comunicación? Él usó lo que estaba a su alcance para llegar al mundo perdido. Entonces, ¿cómo estoy usando los medios de comunicación? Pablo sabrá cómo habría utilizado el Wi-Fi, cómo habría utilizado el Zoom, Pablo, si él existiera en nuestra época. Yo creo que Pablo hubiera utilizado lo máximo que tenía para poder comunicarse con su gente, con el único propósito de salvar. ¿Cómo nosotros estamos utilizando los medios de comunicación para conectarnos? ¿Cómo? Yo la verdad me sentía, ahora me siento que estaba ni en pañales, me explico. Yo no manejaba nada de usos electrónicos para comunicarnos, casi no usaba el Face y mucho menos transmitir como ahora lo estoy haciendo, pero el destino nos encuentra y yo creo que Dios nos está enseñando a poder conectarnos como debe de ser, ¿verdad? Entonces, te voy a hablar un poquito de la comunicación en nuestra iglesia. Hermanos, la iglesia siempre ha deseado, desde el principio de nuestro movimiento, ha deseado estar conectado. Y nuestras iglesias internacionales de Cristo, en inglés, en las iniciales ICOC, precisamente ha luchado por estar conectados. Y te voy a explicar muy rápido un poquito la historia. La iglesia de Cristo en Florida, de Crossroads o Encrucijada, en Gainesville, Florida, en los 70s, inició como un movimiento estudiantil, hermanos, un movimiento que se desprendía de una iglesia, ¿verdad? Y eso que estás viendo es sus boletines que llamaban al evangelio, y era un entusiasmo juvenil tremendo. Había mucho entusiasmo y se escuchaba que enviaban misiones, ¿verdad? Y que se transformó después en la iglesia de Cristo en Boston, ¿verdad? Ahí podemos ver algunas figuras, algunos ejemplos de todos esos boletines que circulaban por aquella época. La iglesia de Lexington, ¿verdad? Iglesia de Cristo de Boston, y todo lo que se estaba haciendo, y cómo esos boletines circulaban y animaban otras iglesias hasta Sudamérica. Querían ir precisamente por el impacto tan grande que se estaba llevando por aquellos días. Ese movimiento tan fuerte se empezó a transformar en revistas, la revista del discipulado, Discipleship, ¿verdad? Y Upside Down, o como
traducido como de cabeza, ¿verdad? Precisamente fueron los primeros intentos por la comunicación dentro de la iglesia. Entre 1987 y 1994, nuestro movimiento llegó de una iglesia, ¿verdad? De una sala, de la famosa sala de los Gembel, allá con algunos misioneros, a expandirse a miles en todo el mundo. Llegó hasta Moscú, ¿verdad? Y mira, después, entre 1994 y 2003, nació la revista y precisamente la red de noticias del reino, KNN, y se convirtió de una revista a ya un video. Ya se empezó a usar justamente el video, y con hermanos en el formato VHS, ¿verdad? Antiguo formato allá. Entonces publicaban las revistas, las filmaciones y las noticias, y las mandaban a las iglesias a los más posible, cosa que era costoso y era algo demasiado lento para nuestros días ahora. Pero esos eran los intentos por la comunicación. Después se trasladó el que hacía y editaba, que era Roger Lamb, junto con su esposa. Se trasladaron de Boston, se trasladaron a la iglesia de Los Ángeles, y precisamente empezaron a documentar desde ahí. Ahí está la historia de Los Ángeles, ¿verdad? De la iglesia. Y se inició la revista Visión de América. A mí me tocó, ¿verdad?, esa revista de Visión de América, donde se decían las principales noticias del reino a nivel hispanoamericano, ¿verdad? Ahí está, y básicamente eran revistas. Entonces, en 1988 nacieron nuestras primeras editoriales, DPI y EPI y DIP, que es de ahí nació precisamente la edición en español por nuestro hermano Jaime de Anda, que era el editor. Y empezaron ya la primer página electrónica, la primer página web de la iglesia, icoc.org, entre 1996 y en el 2003. Después nació el primer sitio, Disciples Today, ¿verdad? El primer sitio web que precisamente fue donado y alojado de forma gratuita por un ateo. Un discípulo que su jefe, ¿verdad?, donó. Él era ateo, pero Dios trabaja de maneras curiosas, ¿verdad? Y él donó precisamente el hospedaje de esta primer página. Entonces, era increíble, hermanos. Ahí están cómo fue evolucionando Disciples Today, la versión 2.0, la versión 3.0, la versión 4.0, ¿verdad? Y fue evolucionando la página. Y después nuestro hermano Mike Talafierro, ¿verdad?, un hermano muy querido a nivel mundial, y Justin Renton, precisamente empezaron a poder documentar, ya no en revista o solamente en una web, sino en video, en noticias del reino, en noticias precisamente que pudieran hacer la comunicación a nivel mundial. Quiero destacar, hermanos, que en el 2003 tuvimos una crisis y KNN desapareció. De hecho, la iglesia se quedó sin recursos y tuvo que recurrir a lo que te acabo de comentar en la presentación anterior, precisamente esta Disciples Today, cuando empezamos, lo que te acabo de decir, en forma gratuita. ¿Por qué? Porque no había fondos, porque en el 2003 hubo una crisis donde la iglesia hubo una situación bien complicada, se quedó sin dinero y precisamente volvieron a empezar desde abajo en cuanto a las comunicaciones, y ya lo que te acabo de comentar, ¿ok? Entonces nuestro hermano Mike Talafierro empezaron a hacer videos, ¿verdad? Y nacieron las primeras redes sociales de la ICOP, ¿verdad? Ahí están, en 2008, ¿verdad? Queriendo evolucionar en cuanto a las redes sociales. Todo había estado en inglés. Ahí está nuestros hermanos, ¿verdad? Janice Shaw y Nadine Templer, ¿verdad? Donde empezaron a mostrar una página para las mujeres, en Disciples Today, Women Today, la mujer de hoy. Entonces también empezaron a poder crear precisamente para poder predicar a las hermanas, ¿verdad? Aquí estamos hablando de esta página, hermanos, es increíble porque se llama The Disciples Today, Heart and Soul, que precisamente el corazón y alma, ¿verdad? Y si tú te fijas en la primera foto donde está señalada esta azul, la flecha, tenemos dos amigos que a lo mejor tú no te acuerdas de ellos, pero ellos han venido a Tepic,
Y ellos se bautizaron en Europa, ¿verdad? Pero ella específicamente es de Tepic. Ellos se casaron, ¿verdad? Allá en Puerto Vallarta, y precisamente se conocieron a través de esta página. Esta página ha sido increíble y yo te la recomiendo, hermanos, para todos los solteros. Pues si tú quieres conectar con hermanos precisamente de todo el mundo solteros, esta es la página idónea. Y fíjate que al final, ahí abajo dice Safe, Pure, Fun, que significa seguro, puro y divertido. Es una página increíble porque precisamente se llama Corazón y Alma. Una página segura, pura y divertida, donde vas a poder realmente encontrar, no como aquellas páginas mundanas donde no sabes quién está atrás de ella, sino precisamente vas a poder encontrar amistades profundas y, ¿por qué no?, a tu pareja ideal. Ya hay 100 bodas y 21 bebés, ¿no?, de esas bodas. Seguramente hay más, se comenta que por ahí hay más. Entonces, qué increíble ver esa pareja que ha venido a Tepic, que incluso, hermanos, donó recursos para nuestra iglesia. Ahí está, es la primera página en el primer plano, ¿verdad? Ahí está la página de Facebook. En el 2012 fue creado precisamente para familias, para solteros, para universitarios, ¿verdad? Ahí está. Y nació nuestra página a nivel mundial de YouTube. Precisamente se llama Keidogo. Keidogo. ¿Qué significa Keidogo? Keidogo viene de una palabra africana, Kidogo, que significa pequeño. Esto es una composición. Keidogo no tiene traducción, pero Kei es llave, entonces es como una pequeña llave para poder, la pequeña llave para acceder a que tú veas el reino de Dios. Eso es lo que significa Keidogo. Y en el 2019 se creó esta página. Ya te voy a pasar un video, amén, donde hay podcasts, ¿verdad? Donde hay mucha comunicación. Se hizo precisamente el Día Mundial de Oración y Ayuno. Keidogo Keidogo reunió 35 oraciones en video de todas las familias regionales. Keidogo se hizo cargo de una conferencia en la iglesia en cuarentena en 1338 de 87 países, que lo que recibimos entrenamiento después se tradujo al español en otra edición, pero para poder nosotros como ministros poder usar las redes sociales y los medios de comunicación como este tipo, como lo que estamos usando en este momento. Entonces, tenemos páginas de Facebook, la comunicación durante el coronavirus. Es muy importante la comunicación, y se creó precisamente una página para discípulos y familias con COVID-19. Discípulos y familias sirviendo en la crisis en el área médica. Entonces, hermanos, ¿qué tan importantes son las comunicaciones? ¿Qué tan importante se ha hecho precisamente este tipo de noticias? Que tú te enteres de lo que está pasando en otros lados. Y que, hermanos, no nos vayamos por la ignorancia y no nos vayamos precisamente por lo que un solo núcleo puede hacer, sino que qué es lo que está haciendo la iglesia a nivel mundial y qué es lo que dicen las escrituras. Y no hay como estar bien comunicados. Amén. Aquí está el gran salto que han hecho nuestras comunicaciones. La iglesia de Estambul, ¿verdad? Noticias como esta, que la iglesia de Estambul, con una población musulmana de 99%, donde 17 discípulos tuvieron 54 en asistencia en su servicio en línea en domingo. Nosotros mismos aquí en Tepic, hermanos, yo he visto mucha más gente de la que ha podido reunir nuestro salón, transmitiendo en vivo y siendo escuchada por mi propia familia, cosa que tanto anhelaba, por la familia de mi esposa y por otras personas, incluso en los Estados Unidos. Qué increíble es las comunicaciones. Aquí hay otro ejemplo, en la iglesia en Filipinas llevan 64 bautismos en este año, incluyendo 3 que están en prisión. Imagínate, hermano, o sea, lo que puede hacer nuestras comunicaciones. Dios entonces es el mayor comunicador y es el mayor conector. Resumiendo todo lo que hemos hablado hoy, hermanos, es Dios se comunica con nosotros. Pero Dios no solamente quiere comunicarse con nosotros, Dios quiere conectarse con nosotros. Tan así fue que envió a Jesús, porque se conectó con nosotros, con la humanidad. Nuestra conexión, hermano, Jesús vino, se conectó, pero nos enseñó y quiere que nos conectemos nosotros como familia. Nuestra comunicación no solamente nos hace crecer a nosotros, sino conecta con las demás personas. Y hermanos, la gran pregunta es esta. Espero que podamos tener una visión más amplia
de lo que significa la comunicación y de aprovechar las comunicaciones que tenemos, ¿verdad? Una pregunta, ¿lo estamos escuchando? ¿Lo estamos escuchando? ¿Estamos generando un corazón transformado y espiritual regenerado? ¿Estamos generando un corazón transformado y estamos teniendo un espíritu personal regenerado? ¿Está valiendo la pena esta comunicación a ti? ¿Está valiendo la pena que Dios haya hecho todo para que tengas la Biblia en tus manos, para que tengas a Jesús como Salvador y Señor? ¿Está valiendo la pena en tu santidad? ¿Está valiendo la pena en tu amor por los demás? ¿Está valiendo la pena para quitar nuestro egoísmo y que vivamos en comunidad y no como estamos acostumbrados a vivir para nosotros? Esto es lo que tenemos que reflexionar. Dios nos ha comunicado algo bien importante. Te regalo mi salvación, solo conéctate conmigo y conéctate con los demás. Conéctate conmigo para que te transformes y conéctate con los demás para que también transformes y ayudes a transformar a otros, para ser puente de transformación. ¿Te has conectado con Él? ¿Has llevado a conectar a Él a otros? Hermanos, tenemos que pensar si todavía seguimos desconectados o seguimos egoístas, ¿verdad? O seguimos con un gran problema en nuestro corazón. Quiero presentarte precisamente las fuentes de comunicación que tengo para terminar, que tenemos en nuestra iglesia. Esta es la página de la iglesia en México, ¿verdad? Es la Iglesia de Cristo en México, AAR. Ya conocen, varios de nosotros conocemos la página de Proyecto Esdras, que emite muchas clases, cursos y todo para poder alimentarnos espiritualmente, donde el director es Arturo Elizarrarás, ¿verdad? Pero esta es la página de mujeres de nuestra iglesia en México a nivel República Mexicana. Pero también, hermanos, la buena noticia es que nosotros tenemos también comunicación. La Iglesia de Cristo en Tepic tiene redes sociales y tiene una página que precisamente podemos poner contenido y podemos animar a nuestros amigos a que la conozcan. Entonces, las redes sociales de la Iglesia de Cristo en Tepic consta de que tiene un Gmail, tiene un correo electrónico, ¿verdad? Tiene un Facebook, ¿verdad? La Iglesia de Cristo en Tepic tiene su página en Facebook. Ahora gracias a nuestros hermanos y Ken, ¿verdad? Que abrió nuestro canal de la Iglesia de Cristo en Tepic. Ya tenemos canal de YouTube, donde seguramente la idea es agregar contenido y para evangelizar, amén. Entonces, te animamos a conocer todas estas redes, te animamos a conocer justamente lo que Disciples Today, que es la página en general, pero también a conectarte con otros hermanos, con otras iglesias, y especialmente lo que queremos es que hemos querido contestar la encuesta de comunicación. Eso que de repente preguntan, ¿y esto para qué es? Y todo. Bueno, es para eso, para que tú emitas tu opinión y todos podamos ser tomados en cuenta y que todos estemos comunicados. Queremos conectarnos contigo y que tú te conectes. Es precisamente lo que es la consigna. Amén. Ahora te voy a pasar un video. Te voy a pasar un video de Keidogo, que precisamente es el enfoque de la comunicación a nivel mundial. Muchas gracias, hermanos. Pásale increíble domingo y ojalá haya despertado un gusanito precisamente para poder involucrarte en las comunicaciones. Hola familia, soy Zach Facio del canal de YouTube Keidogo. El 3 de mayo es el Día Mundial de Comunicaciones para las Iglesias Internacionales de Cristo. Queremos que los discípulos sepan dónde encontrar información y recursos en línea para sus iglesias. Así que por favor, comparte este video con tu iglesia para que los miembros estén informados. Primero tenemos disciplestoday.org, el sitio oficial de las Iglesias de Cristo. Disciples Today es un portal para encontrar toda clase de recursos hechos por discípulos. Por ejemplo, haz clic en la sección de recursos y descarga podcasts, charlas bíblicas, talleres y una app que contiene toda la serie de estudios bíblicos. También hay artículos para inspirarte acerca de iglesias, conferencias y proyectos de ayuda. La manera más rápida de informarte es suscribirte al boletín mensual informativo. En Disciples Today también puedes encontrar el localizador de iglesias, donde hallarás información de contacto de cientos de iglesias internacionales de Cristo a nivel mundial. También está DT Heart and Soul, una plataforma para hacer parejas que alberga hombres y mujeres de nuestras iglesias.
Finalmente, Disciples Today quiere saber de ti. Llena la encuesta para que ellos puedan saber qué necesidades de comunicación hay en las diferentes partes del mundo. Luego tenemos el canal de YouTube Kidogo. Nosotros. Acá hacemos videos cristianos. Encuentra nuestro canal buscándonos como Kidogo. K-E-Y-D-O-G-O. Los videos presentan historias que inspiran, testimonios y actualizaciones de eventos próximos. También hay series de videos que explican doctrinas bíblicas y temas controversiales. Recientemente subimos nuestra película, Finding Guy. Es un documental sobre un hombre gay que encontró a Jesús y luego comenzó un movimiento mundial para cerrar la brecha entre la comunidad LGBT y la iglesia. La película ha recibido grandes ovaciones en todo el mundo. Puedes verla en 3 partes aquí mismo en YouTube. Y por favor, suscríbete para recibir notificaciones cuando hagamos videos nuevos. Estamos cada vez más cerca de llegar a 10,000 suscriptores. Gracias por tomar un momento y dejarnos hablar de la comunicación mundial. Alabamos a Dios por continuar bendiciendo a nuestra familia de iglesias y mantenernos unidos. Dios te bendiga.